Gracias. Bien, vamos a entrar a lo que es los motores ya suralimentados y con intercooler, que es la siguiente parte de los motores de combustión interna. Es un problema de su práctica, para que quede claro más o menos, porque esta resolución ya es más o menos diferente. Nos dice, para lograr un mejor rendimiento y una mejor potencia atmosférica, le introduce un sistema turbo intercooler. El motor es un W12, eso quiere decir que el número de cilindros es 12 en W. Trabaja en un lugar que está a 5100 metros sobre el nivel del mar. Me da la cilindrada total del motor, 4500. Me da la relación de compresión, 21. Me da las revoluciones de 2600 RPM. Se implementa un sistema turbo intercooler y aquí me da una relación de presión 2.3. Le vamos a poner como RP 2,3. Y un enfriamiento donde el flujo máximo de refrigerante es 3.1. El flujo máximo de aire refrigerante es 3,1 kilogramos por segundo. De temperatura de 80 Kelvin. El delta T del aire refrigerante es 80 Kelvin. Bajo estas condiciones lo que nos pide es resolver el ciclo de Thomson con y sin un sistema de turbo intercooler, comparar lo que es la potencia, los rendimientos, el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Entonces vamos a entrar a trabajar. Bien, lo que vemos nosotros en un motor atmosférico, aquí teníamos el pistón. Lo que le introducíamos nosotros al motor era aire que estaba a presión y a temperatura atmosférica. Entonces ya no tenemos que lo que le ingresa al motor son condiciones atmosféricas, sino son condiciones que vienen después de ese sistema de turbo intercooler. ¿Eso qué quiere decir? Antes de entrar al motor se tiene lo que es un compresor. Al compresor le ingresa recién lo que son las condiciones atmosféricas, temperatura atmosférica. A la salida del compresor se tienen las condiciones de T sub K y P sub K, que estas son las condiciones a las del compresor. Ahora, el compresor es una relación de presiones que se le denomina el peak, directamente con el símbolo de pi con una C, el peak. Esta es esta relación de presiones de 2,3. Para los motores, este peak está en 1,5 hasta 2,5. En el caso de que el INGE les diga que trabajen con un sistema de turbo y no les dé el dato del pico, ustedes se asumen entre 1.5 y 2.5. En este caso ya nos da el dato de 2.3, que esa es la relación de presiones del compresor. A partir de eso yo puedo determinar la presión que es P sub K, que va a ser el multiplicado por la temperatura, por la presión de admisión o la presión atmosférica y la temperatura T sub K. Recordemos que el proceso es una propiedad constante. Por tanto, esto llegaría a ser a la T sub O por el pic elevado a la K menos 1 sobre K. Con esto yo puedo determinar las condiciones de salida del compresor. Luego de esto, se introduce lo que es un intercambiador de calor, que también se le dice intercooler. Ingresa aquí el fluido y luego recién ingresa al motor. En este caso se tienen condiciones de P sub E y T sub E. Son de la salida del intercambiador de el compresor, que tenemos el intercambiador de calor o el intercooler. Esto generalmente se enfría con aire, solamente un intercambiador de calor. Y lo que me da de datos es esto. Aquí ingresa un flujo másico de aire refrigerante y aquí ingresa un flujo másico de aire para el motor. Entonces, para encarar lo que es intercooler,
tenemos que como es un intercambiador de calor, la presión constante, por tanto P sobre la P sub K. Pero la temperatura no es constante, porque aquí va a entrar T sub K y va a salir T sub E. Entonces T sub K no llega a T sub E, porque entra caliente y sale frío. ¿Cómo relaciono estos dos? El T sub K, perdón, el T sub E va a ser el T sub K menos un delta. Este delta T depende del intercambiador de calor. Tal vez algún intercambiador trabaja con agua, otro tal vez trabaja con aire, pero el rango está entre 50 hasta 100 grados Celsius. Ese sería el rango que se pueden asumir para trabajar entonces este intercooler lo que hace es reducirme la temperatura para que entre con menor temperatura a la misma presión. Ahora esto, lo que quito del aire viene a este refrigerante, puede ser aire, puede ser agua, puede ser un refrigerante neto, R134, R12, se refrigera y ingresa aquí. Estas son las condiciones de ingreso. La presión P sub E y la temperatura T sub E. Con eso recién empezamos a trabajar el ciclo. Ustedes dirán, ¿para qué implementamos todo esto, el compresor y el intercooler? Esto parte a partir del concepto de la masa del aire. La masa del motor es función de la presión, del volumen, de la constante, de la temperatura. El volumen es constante, no se modifica nunca el cilindro del motor. Es constante, sigue siendo aire. Lo que se puede modificar es la presión y la temperatura. Mi objetivo es tener más de aire. ¿Para qué? A partir de puedo decir que es MH sobre el M de combustible, es el MH sobre el rack. Ahora, el calor al ciclo, a cualquier ciclo, llega a ser la masa de combustible por el HO. Entonces, si yo tengo mayor masa de aire, por tanto voy a tener mayor combustible y por tanto voy a tener mayor. Si tengo mayor calor, voy a tener mayor potencia. Entonces, por eso es objetivo de aumentar la masa de aire, para que se aumente la masa de combustible, se aumente el calor aportado y se aumente la potencia del motor. Para que aumente lo que es hay que aumentar la presión y tiene que disminuir la temperatura. Aplicando el compresor, yo aumento la presión, pero a la vez estoy aumentando la temperatura, lo cual no me conviene. Si la masa disminuye. Entonces, por eso, después del compresor, se introduce el intercooler, solamente para que se baje la temperatura a presión constante. Con esos dos que estarían teniendo mayor presión a partir del compresor y menor temperatura a partir del intercooler. Entonces, por esto es que se implementan estos cambios en lo que es el compresor y el intercooler, para tener mayor potencia en el motor. Y resolviendo, vamos a ver si esto afecta en lo que es el rendimiento técnico. ¿Cómo? Bien, ¿alguna duda sobre las ecuaciones, sobre los dispositivos de un sistema turbo intercooler? Entonces, Ausi, para esto se trata básicamente de disminuir la temperatura para hacer mejor eficiente el motor. La eficiencia lo vamos a ver con la resolución, pero para que tenga más potencia la temperatura, y si aumenta la presión también para que tenga más potencia, porque la potencia también está en función de la masa de aire que tiene el cilindro. Eficiencia, vamos a ver. Ahorita está claro que aumentando la masa de aire del motor va a aumentar la potencia, porque después de la masa de aire viene la masa de combustible, el calor aportado y la potencia. Vamos a ver con la resolución si es que esto afecta al rendimiento térmico del motor. Gracias, Ausi. Muy bien. Vamos a pasar a la resolución. Lo primero que tienen que ver cuando hagan resolución de turbo intercooler
tengan ese peak y tengan el delta T. Con estos dos recién van a poder entrar a resolver, si no, no van a poder resolver el ciclo. En este caso, yo tengo lo que es el peak, el dato. Me dice aquí el dato del peak de 2.3. Lo que no tengo es el delta T. Me está dando del intercambiador, me está dando lo que es el delta T. Lo vamos a intentar primero para llegar a ese delta T. Bien. Aquí abajo estaría mi flujo másico de aire del motor. Aquí estaría con T sub K y aquí estaría con T sub E. Aquí arriba estaría mi flujo másico de refrigerante. Aquí estaría con una T1 y aquí estaría con una T2. Yo puedo igualar estos dos. Puedo decir que el calor del aire refrigerante va a ser igual al calor del aire que está en el motor. Que sea una igualdad, uno de los dos tiene que ser negativo, cualquiera de los dos, para que sea un calor rechazado igual al calor aportado. El flujo másico o el calor del aire refrigerante va a ser el flujo refrigerante por el Cp por un delta T. Y esto va a ser menos el flujo másico de aire por el Cp por T sub E menos T sub K. A mí ya me da lo que es este dato, que es el delta T. Me dice que el aire refrigerante incrementa su temperatura en 80 Kelvin. Por tanto, el delta T va a ser 80 Kelvin en grados Celsius. También conozco porque es constante. Flujo másico de aire del refrigerante conozco. No conozco cuál es el flujo másico de aire que es el motor. T sub K puedo obtener. ¿A partir de qué? A partir de la ecuación con el peak, porque T sub K de peak y de la temperatura atmosférica. Me dice que la altura está a 5.100 metros sobre el nivel del mar. No me dice la temperatura en promedio anual, pero nosotros ya por la experiencia del primer parcial, segundo parcial, podemos más o menos la temperatura media que se puede tomar para esa altura. Por 10 puntos, ¿cuánto tomarían la temperatura para esta altura? ¿12 grados Celsius? Ya, está bien, puede ser 12 grados. Esto en función de la altura. Esto en Kelvin sería 285. Bien, entonces con esto tengo T sub K. Lo que tengo aquí es una ecuación con tengo el incógnito de aire y tengo la incógnita de la temperatura a la salida del intercambiador. Bien, el flujo ¿de qué depende? Depende del motor. ¿Por qué? Porque yo tengo una ecuación que me dice que el flujo másico de aire va a ser el MH por el número de cilindros por la revolución 120. Y el MH depende de qué? De la presión, del volumen, de la temperatura y de... Con esto puedo fusionar una ecuación del flujo másico en función de la temperatura. ¿Por qué? Porque yo voy a conocer cuánto vale la presión. En este caso, la presión va a ser en este punto que es la misma, y esta presión va a ser la presión P sub K. El volumen va a ser el volumen del motor, en este caso el BH más el BC. El volumen. La temperatura, en este caso, yo lo puedo hallar con el T sub E. Aquí va a ser lo mismo, P sub K con el P sub E son lo mismo, porque es una constante. Listo, el R es constante. Entonces, con esta ecuación yo puedo determinar una ecuación del flujo másico en función de la temperatura. ¿Qué voy a tener? El flujo másico de aire va a ser igual al P sub E por BH más BC sobre R por TMH multiplicado por el número de cilindros por las revoluciones, todo eso dividido entre 120. Esto lo puedo reemplazar en mi ecuación general, que es la ley cero, la de igualación de calores. Va a ser flujo másico de aire refrigerante por el Cp por el delta T a menos el flujo másico de aire, que es esto, P sub E por BH más BC sobre R por T sub E por el número de cilindros por la revolución 120. Ese es el flujo másico de aire. Esto por el Cp
y por T sub E menos T sub K. Esto es negativo. De esta ecuación, ¿cuál es mi única incógnita? T sub E. Porque el volumen yo puedo obtener, el volumen de mi motor. La presión es la presión P sub K. Entonces vamos a partir primero por ahí. La presión P sub E, esta es igual a la presión P sub K, esto es igual al pic por la presión O. La presión P sub O es igual a la presión atmosférica para nuestra altura de 5100 metros. Por 5 puntos práctica. Presión atmosférica para esta altura. Hemos asumido T sub O de 12 grados. Por 5 puntos de práctica. 55,43 kilopascales. Ya, kilopascales. Con este voy a apoyar la P sub E, que va a ser el pic, 2,3 por 55,3. ¿Cuánto es esto, por favor? $127,49. Listo. Con esto ya he calculado la presión P sub E, que es la presión de entrada al motor. Los volúmenes lo puedo calcular porque me da lo que es la cilindrada. Que la cilindrada es de 4500 centímetros cúbicos. Por tanto, el VH va a ser el VH total sobre el número de cilindros. VH es 4500. El número de cilindros es 12. Esto va a estar en centímetros cúbicos. Para que nos den metros cúbicos, lo dividimos entre 100 al cubo, metros cúbicos. ¿Cuánto es pH? $3,75 por 10 a la menos 4. 3,75 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ya la cilindrada de un motor. Y a través de la fórmula voy a hallar el VC, que eso es el VH, relación de compresión menos 1. 3,75 por 10 a la menos 4. La relación de compresión, que es dato de 21, me está dando. 21 menos 1. ¿Cuánto es el VC? $1,875 por 10 a la menos 5. Listo, metros cúbicos. Con esto entonces ya tengo los dos volúmenes que me pide mi fórmula, el VH y el VC. Todos los vamos a reemplazar los datos que me da. El flujo máximo del refrigerante es 3,1. El CP 1,06 y el del 80. Esto es menos, tenemos aquí el P sub E, que es 127,49 por H más el BC, que sería 3,75 por 10 a la menos 4 más 1,87 por 10 a la menos 5, dividido entre el 187 por el T sub E. Todo esto multiplicado por el número de cilindros y por las revoluciones. El número de cilindros es 12. Revoluciones que me da de dato es de 2600. Listo. Todo dividido entre 120. Pues todo esto dividido entre 120. Y todo eso está multiplicado por el CP, por el T sub E. Entonces por 1,006. T sub E también hemos calculado. No hemos calculado T sub K. Lo vamos a calcular T sub K. T sub K por T sub E. Esto va a ser a T sub O, perdón. No es igual a T sub E. Esto es T sub O por el pic elevado a la K menos K. El T sub O hemos dicho 12 grados, 285 Kelvin por 2,3 elevado al 1,4 menos 1 sobre 1,4. ¿Cuánto es?
361,57. Coma. 57. Listo. Entonces aquí se menos 361,57. De esta ecuación, mi única incógnita es la temperatura T sub E. ¿Cuánto vale T sub E de esta ecuación? No sé, es que creo que sí. Entonces, a ver. Joder. Me cago en dos de verdad. Pues, ¿cuánto es la temperatura T sub E? Que Sevilla también, no, Sevilla perdió. Me sale 359,60. Ya, a ver. ¿Qué era? Corroborado. 359,60. Tal vez debería salir un poquito menos. El básico de refrigerante es no más considerable. Y la temperatura que aumenta el aire refrigerante también es no más considerable. Entonces, tal vez sea un poquito más o un poquito menos. O alguien que lo corrobore, a ver. Ay, no.
Sí, a mí me sale 56.03, pero no sé si está bien. Es muy pequeño también. En Kelvin estamos hablando, entonces está bastante pequeño. Ya a ver. Vamos a ver esa temperatura de 359 que ha calculado. Es para el ejemplo. 300, perdón. 83 me salió. .52. También difícil. Tiene que ser menor que 361. Bien, vamos a hacer con esta, por ahora. Esto para este procedimiento, ¿cuándo vamos a hacer? Cuando les dé el dato del otro fluido del interconector de calor o del intercooler. Cuando no les dé el delta T, para saber cuál es la temperatura con la que ingresa el aire al motor. En algunos problemas no les va a dar directamente el T. Les va a dar lo que son las características del flujo de aire o de agua que tenga ese intercooler. Entonces, con esas características, ustedes sí van a hacer este procedimiento. ¿Para qué? Para determinar cuál es la temperatura con la que se ingresa. En algún otro caso, y ustedes también van a hacer, digamos, en su proyecto, se van a hacer justamente el delta T del intercooler. Entre 50 y 100 se van a asumir. Pero en cada dato del intercooler, que no sea el delta T, sino que sea las características del refrigerante del intercooler, entonces ahí tienen que hacer este procedimiento. ¿Cuál es el calor que rechaza el refrigerante e igualar con el calor que absorbe, cuál es el calor que rechaza, que es el aire dentro del motor, igualar al calor que es refrigerante. De ahí tienen que hallar la ecuación del flujo másico del refrigerante en función de la temperatura de entrada y la presión de entrada. ¿Por qué estoy analizando aquí y por qué no? Porque aquí en este punto yo sé que está ingresando al BH más el BC. Yo conozco este volumen que está ingresando. En cambio en este punto yo no conozco qué volumen ocupa esta temperatura, esta masa con esta temperatura T sub K. Bien es cierto que aquí entra con P sub K y en Pi aquí sale con P sub B. Son las representaciones de diferentes temperaturas. Y yo no sé en este primer punto qué volumen ocuparía con estas condiciones. Pero aquí en este punto sí sé qué volumen ocupa. Es el volumen total del cilindro. Por eso la presión y la temperatura. Luego se halla el flujo másico en función de la presión y la temperatura. Se iguala y ya se tiene una ecuación que sería la T sub B. Entonces este procedimiento se lo van a revisar, lo van a recalcar, lo van a repasar, que es el procedimiento que se hace para calcular la temperatura de entrada al motor en función de las condiciones del aire refrigerante o del agua refrigerante. Bien, entonces, como aquí están viendo el delta T, tal vez por falla de cálculo, tal vez sea por falla de datos. Aquí sale 161,57, si no me equivoco, entre 59,70. Esto va a ser aproximadamente unos 2 grados, tal vez, cosa que no está en el rango, porque el rango está entre 50 y 100 grados. Bien, para continuar con la resolución, vamos a adoptar un delta T, que va a ser, digamos, de 60 grados. Lo que está arriba lo voy a revisar para el valor de este P, cuánto debe salir, y en función de eso ya lo recalculamos. Pero para fines comparativos vamos a tomar directo el delta T 60 grados. Esto revisar, bueno, lo voy a revisar. ¿Cuánto le sale o cuánto tiene que salir? Bien, entonces este procedimiento se hace para saber la temperatura del motor. Dicho esto, vamos a empezar con el cálculo de los datos que tenemos que tener. Para encarar lo que es el turbo, lo primero que tenemos que saber cuál es la presión con la que entra y cuál es la temperatura con la que entra. La sub B y la T sub B. La P sub B ya la hemos calculado, que es de 127,49 kilopascales. La T sub E lo vamos a calcular en función de este delta T. La T sub E es igual a la T sub K menos el delta T.
va a ser igual 361,57 menos delta T, que estamos asumiendo 60. Esto va a ser 1,57 Kelvin. Listo, esto es lo primero que tenemos que calcular para encarar el turbo intercooler. Esas son las mismas condiciones. Con esto vamos a resolver lo que es el ciclo y lo vamos a resolver de forma paralela para los dos. De lo que nos está dando. Por 10 puntos, ¿de qué ciclo estaríamos hablando? Dual. Correcto, es un dual. ¿Por qué? Porque la relación de compresión es elevada y la velocidad está apagando. Entonces es un dual. Bien. Lo que no va a cambiar de intercooler o ya sea atmosférico es los volúmenes. El VH va a seguir siendo el mismo motor, 3,75 por 10 a la menos 4. Y el VC también, porque eso depende de la relación de compresión, 1,87 por 10 a la menos 5. Estos dos no, el motor no se va a modificar, ni las dimensiones del cilindro, ni el diámetro, ni la carrera, solamente se están cambiando las condiciones de peso. Entonces, por la parte izquierda vamos a analizar el motor que tiene turbo intercooler, y en la parte derecha vamos a analizar lo que es el atmosférico. ¿Cuáles son los cálculos principales? Tenemos los dos primeros, que son los volúmenes, que son las masas. La masa M va a ser la presión de entrada al motor, que va a ser esta, P sub E, por el VH más el VC, dividido entre el R por V. Y aquí tendríamos que la masa va a ser P sub O por VH más VC, dividido entre R por T sub O. Eso lo hemos calculado, 127,49. Y T sub E también, 301,57. O también, porque la atmosférica en función de la altura, 55,43. Y también el T sub O, que hemos dicho 285 Kelvin. Por 10 puntos, ¿cuánto vale cada uno? El para el atmosférico. ¿Cuánto vale cada masa? Para el atmosférico es 2,67 por 10 a la menos 4. Ya, kilogramos. El primero es 5,8 por 10 a la menos 4. Kilogramos. Listo. Entonces aquí se observa que la masa total del cilindro es mayor para un turbo intercooler. Ahora el MH. El MH va a ser P sub E por VH sobre T sub E por R. Y por ese lado va a ser P sub O por VH sobre T sub O R. Por 10 puntos cada uno. ¿Cuánto es cada MH? 5,5 por 10 a la menos 4. Ya, kilogramos. 2,54 por 10 a la menos 4. 2,54.
Sí, por 10 a la menos 4. Gracias. La masa ya tenemos calculadas. La masa M total y la masa MH. Ahora hallamos lo que es la masa de combustible. Bien. La masa de combustible parte a partir del concepto del rack. Va a ser el MH sobre el rack. La masa de combustible es el MH sobre el rack. El rack para el diésel en este caso es 16. El que estamos viendo. Rack es 16. Con eso, ¿cuánto es la masa de combustible para cada uno? Aquí tenemos los MHs. Tres coma 44 por 10 a la menos 5. El primero. Ya. Uno coma 59 por 10 a la menos 5. Listo. Con esto ya tenemos cumpliendo la primera parte del que es calcular volúmenes y las masas del ciclo. Bien, ahora recién vamos a pasar a la resolución del ciclo. Igual lo vamos a hacer de forma parte. La resolución del ciclo lo hemos visto en la anterior clase. Así que espero que ya hayan repasado más o menos para no estar trabándonos de más. Cualquier duda que tengan en el camino de la resolución, me lo van a decir. Se van a unir a mi mismo link, por favor, para continuar.